escuchar la predicación que viene a cargo de nuestro hermano pastor. Venga, hermano pastor, predica. Amén. Dios lo bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Voy a pedirles, hermanos, que por favor abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a leer de los versículos del 1 al 16. Cuando todo lo tenga. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos ahora. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia. Y le damos gracias, Señor, porque usted nos ha reunido aquí en esta mañana para escuchar su palabra. Ruego, Dios, que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a cada corazón, a cada uno de nosotros, a cada mente. Y, Señor, y que usted sea honrado, glorificado con su palabra, con su Santo Espíritu, con nuestras vidas, Señor. Que cada uno de nosotros estemos dispuestos a escuchar su palabra, a estar atentos a ella. Y, Señor, y que haga la obra, Señor, para la cual usted la ha enviado en cada uno de nosotros. A usted le queremos dar la honra, la gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el primer versículo nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ese es el punto en el cual quiero enfocarme. Pero antes de eso quiero hacer una introducción a esta carta. Esta carta fue escrita a la iglesia que estaba en Roma. Ahora, ¿a quién fue escrita? A los amados de Dios y llamados a ser santos. A los amados de Dios y llamados a ser santos. Quiero que vayamos por favor al capítulo 1. Ahora, hermanos, estas personas probablemente se reunían en hogares porque ellos tenían que esconderse. No tenían la libertad que nosotros tenemos ahora nosotros. Ellos no tenían esa libertad, tenían que reunirse escondiéndose en hogares del gobierno y creo que aún hasta de las personas inconversas, porque si los denunciaban, los quemaban vivos, los quemaban. Ahora, tales reuniones eran prohibidas por el emperador.
y si los descubrían, los quemaban vivos, porque según el emperador, él era Dios. Él era el único Dios a quienes el pueblo tenía que adorar. Entonces, no permitía que hubiera otro Dios al cual se proclamaba. Y esta carta, hermanos, el apóstol Pablo la escribe a estas personas, y en el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos o llamados santos, pero dice aquí llamados a ser santos, y luego dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ponga mucha atención en esto, hermanos, que a pesar de la persecución que había, a pesar de que corrían el riesgo de que si los descubrían en esas reuniones eran quemados o los quemaban vivos, eso está en la historia de la iglesia primitiva, ellos, a pesar de todo eso, ellos compartían su fe. Ellos no se avergonzaban de creer en el Señor Jesucristo, no negaban el que habían creído en el Señor Jesucristo, no negaban de que eran cristianos y que eran seguidores de Cristo. Fíjese lo que dice al final del versículo 8. Dice que vuestra fe se divulga, o sea que la fe se está divulgando por todo el mundo. La fe de ellos, las gentes se daban cuenta de que ahí había un grupo de personas creyentes en el Señor Jesucristo a pesar de la persecución. Ahora, el apóstol, hermanos, oraba por ellos, los conocía por nombre. En versículos 9, por favor, hermanos, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros o de ustedes siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo siempre oraba por ellos. En el versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El versículo 12 dice: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea que tenían una fe común, un mismo sentir, una misma fe. Parece que el apóstol Pablo, hermanos, tenía confianza en ellos, tenía conocimiento de ellos, de algunos de ellos. Yo no sé si en persona o solamente de oídas, pero tenía la confianza, tal confianza como que les recomienda a una de las diaconisas o siervas de Dios que estaba en una iglesia, la iglesia de Cencrea, porque lo dice ahí en el capítulo 16. Esta iglesia estaba cerca de la iglesia de Corinto. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, parece ser que él estaba en Corinto, y les recomienda a esta mujer, porque probablemente él envió esta carta por medio de ella, y se la recomienda y les dice, si quieren vamos al capítulo 16, hermano, por favor. Ahí en el capítulo 16 de la misma epístola de los Romanos, en primeros versículos, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Esta iglesia de Cencrea está cerca de Corintios, muy cerquita, y les dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y luego saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vemos aquí, hermanos, que menciona la iglesia que estaba en su casa. Se reunían en casas, en diferentes lugares. Y el apóstol Pablo, hermanos, tuvo la confianza de enviar a esta persona con la carta, probablemente, a Febe, la que era sierva de Dios ahí en la iglesia de Cencrea. Y parece ser, hermanos, que en el capítulo 16 menciona muchos nombres de las personas que estaban allá. Parece ser que tenía conocimiento de algunos de ellos o de muchos de ellos. Y como dije en un principio, no sé si personalmente o por nombre, pero sabía de ellos. Les manda a saludar por nombre.
Y al principio de la carta, hermanos, lo que se trata es de darle a entender a la gente que sin Jesucristo todo el mundo está bajo condenación. Y en el capítulo 8, que lo vamos a estar examinando, ahí nos muestra la diferencia de las personas que están en Cristo y las personas que no están en Cristo. Lo demuestra con mucha claridad. Que si la persona está en Cristo, es una vida totalmente diferente a la persona que no está en Cristo. Y en el principio de esta carta, hermanos, comienza demostrando que la persona sin Cristo está bajo condenación. Está condenado por sus propios hechos, por su pecado, por sus propias obras. Veamos en el versículo 18, por favor, hermanos, ahí en el capítulo 1. Y luego dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira. Note usted que dice la ira de Dios. La mayoría de la gente, mucha gente dice, bueno, el Dios de amor, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Es Dios de amor. Pero también, hermano, la ira de Dios va a caer sobre este planeta porque la gente rechaza ese Dios de amor. O rechazan el amor de Dios. El amor de Dios fue manifestado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viniendo a sufrir, a morir, a ser golpeado, a ser torturado horriblemente. Ahí demostró Dios, ese Dios de amor, ahí lo demostró en Jesucristo. ¿Y qué pasa con la gente? La gente lo rechaza, la gente prefiere ir tras una religión, la gente se burla de Jesucristo, la gente hace tantas cosas contra ese Dios de amor. ¿Y qué es lo que va a pasar? La ira de Dios va a caer sobre todas esas personas que un día, y porque todos tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio, todos tendrán la oportunidad de darse cuenta que Dios les ama, porque Dios nos ama. Pero si rechazamos ese amor, entonces la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira contra la impiedad. La ira de Dios contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Quiero mostrarles, hermanos, un versículo que habla de la ira de Dios. Aquí en Números 22, dice, la ira de Dios se encendió porque él iba. Este hombre que dice aquí que él iba, se llamaba Balaam. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de él. A él lo van a buscar para que maldiga al pueblo de Israel. Dios le dice, porque este hombre le pregunta a Dios que si va a maldecir al pueblo de Israel, y le dice el Señor, no vayas, porque ese pueblo es un pueblo bendito, no vayas a maldecirlo. Resulta que le ofrecen mucho dinero. Dice, te voy a dar mucho dinero para que tú vengas y hagas lo que yo te estoy pidiendo. Entonces vuelven a insistirle. Y dice, déjame volver a ir a preguntarle a Dios. Dios le había dicho que no vaya, que no fuera. ¿De cuántas palabras es Dios? Una. Si Él dice no, es no y punto, ¿verdad que sí? Y ya lo demás será permisivo. Si a mí Dios me dice en su palabra no, y yo lo busco, y yo quiero tomarlo, Dios puede darme el permiso de que lo haga. Pero voy a tener que pagar las consecuencias. Entonces, si Dios dice no, o cualquier cosa de lo que Dios dice no, es no y punto. Balaam, este hombre, Dios le dice no, pero como hay dinero, hay la tentación, hay la influencia, lo trataron de convencer a través de dinero, dijo, déjame ir a preguntarle, a lo mejor ahora sí me dice que sí. Va y le pregunta, y Dios le dice, ok, vinieron a buscarte otra vez, ve. Pero era una voluntad permisiva. Y luego dice, la ira de Dios se encendió
porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Ahora, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad, hermanos, la impiedad quiere decir desafiar a Dios. Eso es impiedad, desafiar a Dios, ir en contra de su palabra, rechazando lo que Él ha dicho. Yo voy a hacer lo que a mí me parece que está mejor. Eso es impiedad. Y dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La injusticia es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cierto? Cierto. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Eso es injusticia. La impiedad es que yo desafío a Dios. Si yo hago algo desafiando a Dios, sé que no debo de hacerlo, pero lo voy a hacer. Yo creo que al cabo no me va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso es impiedad. Y dice aquí la palabra de Dios que la ira de Dios viene. Ahora, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo, hermanos, como cristiano, si estoy en contra de la palabra de Dios, digo que soy cristiano, pero yo voy en contra de la palabra de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dando un mal testimonio. Y estoy sirviendo de tropiezo hacia la verdad. Estoy deteniendo de una manera injusta el testimonio que Dios quiere que yo dé. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, hermanos, dice, la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Y así está todo el mundo. La mayoría en este mundo, hermano, no son ignorantes de la palabra de Dios. Al menos en este país, hermano, y que yo podría decir que toda América, no somos ignorantes de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vive la mayoría de la gente? Desafiando a Dios, ¿cierto o no es cierto? Desafiando a Dios. Bueno, yo creo que al cabo no va a pasar nada. Y desafiamos a Dios y estamos llevándole la contraria, rechazando su palabra. Y Balaam, porque había dinero de por medio, fue tentado, habiéndosele dicho no vayas, dijo hay dinero de por medio, pues déjame ver si acaso ahora sí me dan permiso de ir, porque pues es que es verdad, y voy. Y fue. Ahora dice la palabra de Dios, nadie os engañe. Esto es bien interesante y muy importante. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras persuasivas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Interesante y muy importante, mucho, muy importante. Ahora, hermanos, en Romanos 18, vamos a leerlo hasta el 23, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Yo creo que todos, hermanos, los que estamos aquí, Dios de alguna manera nos ha hecho creer en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Dios existe y de que Dios es real. ¿Verdad que sí? De que Dios es real, Dios existe. Y de alguna manera, hermanos, Dios se nos ha manifestado para que creamos de que esto es la palabra de Dios. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, no tienen excusa. Entonces, todos de alguna manera hemos creído que Dios es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de los planetas, de la luna. Es un ser supremo el que creó todas esas cosas, y ese es Dios, hermano. Amén. Todos creemos, hermano, la mayoría de la gente, bueno, yo diría que todos, porque la Biblia dice que las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Nadie tendrá excusa. Nadie, absolutamente. Y luego dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿de qué manera conocieron a Dios o conocimos a Dios? Bueno, el ver la creación, que es creación de Dios. La Biblia lo dice.
Y Dios se nos ha manifestado de una manera muy especial a nosotros, hermanos, de que Dios es real, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Dios es amor y que lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo. Y todo eso está aquí en la palabra de Dios. Y si nosotros queremos tomar de la Biblia nada más lo que nos conviene y lo que no nos conviene, rechazarlo, estamos en un problema. Y dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, voy a hacer las cosas a como yo creo, a como yo pienso. Y la persona se envanece en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, hermanos, todos sabemos que Dios es real. Y si rechazamos el amor de Jesucristo, y estas personas, el apóstol Pablo les está diciendo que todas esas personas que rechazan el amor de Jesucristo están bajo condenación, porque no hay otro medio para ser salvos, solamente a través de Jesucristo. No hay otra forma. Solamente en Cristo hay salvación. Y el apóstol Pablo se esfuerza en el principio de esta epístola, de esta carta, para enseñarles que todo el mundo sin Cristo está bajo condenación. Ese es el punto y ese es el propósito. Y que la única manera para ser salvos es a través de Jesucristo. Luego presenta el camino para llegar a la persona, que el único que tiene el poder para darnos la salvación. En el capítulo 5, versículo 1... dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí es cuando viene esa paz, esa tranquilidad, y es por medio de Jesucristo. Y en el capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la salvación, la justificación del pecado, solamente en Cristo, solamente a través de Jesucristo. No hay religión, no hay ser humano, no hay absolutamente nada que nos pueda salvar, solamente Cristo Jesús. Y para eso hay que venir a Él. Mire, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Amén. El que por mí entrare será salvo. Después de esa puerta hay un camino angosto. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo lo menciona como camino angosto? Porque el Señor quiere irnos purificando. Quiere purificarnos de la vida vieja que llevábamos. Entonces muchas personas llegan a la puerta, pero dicen, no, ese camino no me parece bien. Pero fíjate que ese camino es para tu bien y para mi bien, es por el bien de nosotros. Estas personas que están bajo condenación y rechazan deliberadamente al Señor Jesucristo, lo rechazan. Vamos a poner ejemplo de los homosexuales. ¿Qué viene después de eso? El SIDA, la enfermedad mortal. Y luego, si se mueren en esa condición y nunca reconocen o no reconocieron que la única manera de ser salvos era Jesucristo, se van al infierno y van a ir a sufrir por toda la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere evitarle a toda la humanidad. Eso es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está tratando de hacer ver a la iglesia que estaba en Roma, a los hermanos que se reunían en Roma, y de seguro que el apóstol Pablo sabía que no todos eran salvos. Había salvos, sí, pero no todos eran salvos, porque luego en el capítulo 8 describe las personas que están en Cristo y los que no están en Cristo. ¿Para qué? Para que estas personas que creen estar en Cristo, pero están viviendo de esta manera, se arrepientan y no continúen viviendo de esa manera, porque si continúan de esa manera y se mueren, se van a ir al infierno. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de enseñarle a la iglesia de Roma, y nos lo está enseñando también a nosotros. Ahora, el apóstol Pablo describe al ser humano que por más religioso que sea, está perdido en sus pecados. No importa lo religioso que sea, los ritos que haga, no importa la apariencia que tenga esa persona, si no está en Cristo, está perdido. Si no está en Cristo, está perdido. Fíjese lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Le dice a los judíos, he aquí tú tienes sobrenombre de judío
y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas, tú pues que enseñas a otro, dice, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, que no sea de hurtar, hurtas. Ahora, no importa, por más religioso que la persona sea, sin Cristo está perdido. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 ahí mismo. Por lo cual dice, eres inexcusable. No hay excusa para ti. No hay excusa para la persona que está en esa condición. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Yo no sé si usted ha notado, hermanos, que a veces uno le llama la atención a un niño porque está haciendo algo incorrecto y a veces, hermano, lo reprende uno de una manera o sin misericordia y al rato uno está haciendo lo mismo. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Para que nos demos cuenta, hermanos, de que todos necesitamos a Cristo, necesitamos la santificación, necesitamos la guianza del Espíritu Santo y que nosotros, hermanos, no podemos juzgar, condenar, sino que necesitamos de la oración, de la ayuda de Dios para todos nosotros. Amén. Todos. Amén. Si yo me paro aquí mire, hermano, y yo lo he visto muchas veces, Dios quiera que yo no esté obrando de esa manera y que no lo haga. Espero nunca hacerlo, tal vez lo he hecho y espero nunca hacerlo de hoy en adelante. Pero hermano, a veces el pastor se para, si sea quien sea o el maestro, nos paramos a hacernos pasar como los únicos salvos, los santos, los santificados, y somos santos en Cristo Jesús por la gracia y la misericordia de Dios, sí, pero los únicos que vivimos una vida santificada, una vida perfecta, y comenzamos a condenar a las demás personas, hermano, al rato estamos haciendo lo que estamos predicando, al rato en contra de lo que estamos enseñando para que no se haga, al rato lo andamos haciendo. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, la palabra esta es de Dios, no es mía, no es personal. Esta palabra es de Dios, es para usted, es para mí, es para todos. Para que usted y yo la vivamos. Y para que usted y yo pidamos a Dios que nos ayude a vivirla. Si la persona, hermanos, humildemente reconoce que estamos fallando, porque fallamos, si humildemente reconoce, la gracia de Dios se derrama y nos ayuda para poder vivir una vida mejor. Amén. Pero necesitamos todos, usted, yo, necesitamos de la gracia, la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos de la ayuda y del poder de Él. Amén. Dice aquí el versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No. O sea, si soy hijo de Dios, si soy salvo, Dios va a tener que disciplinarme. Si tú eres una hija o un hijo de Dios, Dios te va a tener que disciplinar. Amén. Pero a veces, hermanos, vemos los defectos de aquellos, porque mire, estos ojos miran para allá, pero los suyos miran para acá. Estos ojos miran para allá y muchas de las veces no nos vemos a nosotros mismos. Pero Dios sí nos está viendo a todos, hermano. Dios nos está viendo a todos. Y no podemos, hermano, estar enseñando algo que yo mismo practico. O querer enseñar algo que a rato yo lo voy a estar haciendo deliberadamente. O sea, como que... y quererme como que esconder. Pero el Señor dice aquí, no importa quién seas, seas tú, sea yo, si juzgo a otro y luego yo lo hago
yo voy a ser disciplinado también, voy a ser juzgado. Dice el versículo 4, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es un punto bien importante, hermano. Su amor, su benignidad, cuando nos da el conocimiento a través de su palabra, a través de la predicación, a través del Espíritu Santo, el Señor está guiándonos al arrepentimiento. Necesitamos a Cristo, hermano. Amén. Necesitamos a Cristo. No religión, no necesitamos religión, no necesitamos ser super bautistas. No, necesitamos al Señor Jesucristo. Amén. Todos. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces no importa, hermanos, por más religioso que sea la persona, está perdido en sus pecados si no le da la oportunidad al Señor Jesucristo de salvarle su alma. Fíjese lo que dice en el capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, solamente a través de Jesucristo. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias por Jesucristo, hermanos. Gracias por Jesucristo. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo nos cubrió, nos lavó, nos limpió de nuestros pecados, para manifestar su justicia, en nosotros, de los que hemos creído en Él, los que lo hemos aceptado, de aquellas personas que estamos en Cristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? La vanidad queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Por la fe en Jesucristo. Ahora sí regresamos al capítulo 8, hermanos, por favor. Dice, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la persona viene a estar en Cristo, no hay condenación. No hay condenación. Está refiriéndose a que la persona no va a ir al infierno. Eso es una salvación eterna, para siempre. Y este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo hace dos cosas. Una, confirma la fe de aquellos que estamos en Jesucristo. Decirnos que ya no hay condenación y darnos plena seguridad de salvación. Pero hay que estar en Cristo Jesús. Amén. Es importante estar plenamente seguros de que estamos en Cristo Jesús. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres de aquella ley que nos condenaba. Y nos ha hecho nuevas criaturas, porque si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. No es que estamos en Cristo Jesús y vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes. El adúltero sigue siendo adúltero, el fornicario sigue siendo fornicario, eso es un engaño, eso no es cierto. El homosexual sigue siendo homosexual, el borracho sigue siendo borracho, el maldiciente sigue siendo maldiciente, pero estoy en Cristo Jesús, eso no es cierto. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, Dios se encarga de transformar a esa persona, comenzar una santificación en la vida de la persona. Amén. Dice la palabra de Dios. Aquí dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, así que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación.
Dice, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, o todas son hechas nuevas en nuestra vida. Comienza un proceso de santificación. Amén. Ahora, es muy cierto y es verdad que va a haber una lucha, porque seguimos teniendo este cuerpo de carne, pero el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, Él es el que nos redarguye, nos santifica, nos guía para que no hagamos lo que a la carne le gusta o lo que a la carne le gustaba antes hacer. Una persona sin Cristo, hermanos, vive una vida a rienda suelta, descarriada. Pero cuando la persona descarriada viene a Cristo, comienza un proceso de transformación, una vida nueva en Cristo Jesús. Dice, versículo 3, dice, porque lo que era imposible a través de la ley o por la ley, yo siendo débil en mi carne, yo no puedo cambiar mi vida, tú no puedes cambiar tu vida, nadie puede cambiar su vida, pero para eso Dios envió a Jesucristo su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ese es el propósito de la venida del Señor Jesucristo, de morir, salvarnos, para también transformar la vida del ser humano. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. El apóstol Pablo, hermanos, exclama con desesperación en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, hermanos, hace una exclamación de desesperación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se dio cuenta de que en nuestra carne no hay nada bueno. Pero ¿por qué él quería ser librado de ese cuerpo, de esa carne, porque el Espíritu Santo le hacía sentir, lo guiaba a que era mejor ser obediente a Dios? Es mucho mejor estar en obediencia hacia Dios. Cuando la persona, hermanos, llega a tener ese encuentro personal con Cristo y quiere seguir viviendo a su manera, hermano, va a sufrir disciplina. Va a sufrir falta de paz, falta de estar tranquilo, hasta que entiende de que no hay cosa mejor que vivir una vida en obediencia al Señor. Y cuando esa persona comienza a vivir una vida en obediencia, va a sentir que la carne le estorba. Las cosas que se dan en este mundo, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, se da cuenta de que no es nada agradable. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, qué bueno sería que todos tuviéramos ese sentir del apóstol Pablo. Qué bueno sería. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba cansado de la vida en este mundo. Dice, pero me quedo por causa de las iglesias, por causa de ustedes, para seguirles predicando, pero mejor para mí es estar allá con Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que en este mundo no hay nada bueno, hermanos. Amén. Qué bueno sería que todos tuviéramos ese sentir, todos encontraríamos la respuesta y seríamos más agradecidos. Versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta carne, hermanos, quiere el pecado. Esta carne quiere el pecado. Pero para eso Dios nos dio el Espíritu Santo para sacarnos de ahí, de ese tipo de vida, de esa forma de vida. La carne le gusta el pecado. Y tú sabes que así es, y tú eres quien decides, y yo sé que así es, y yo soy quien decido. Amén. Si le doy rienda suelta a la carne, amén, o quiero vivir para Cristo. Cada quien decidimos. Cada quien decide. Ahora, dice una vez más, hermanos, en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu, en el capítulo 8, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, necesitamos ser más agradecidos al Señor Jesucristo y darle menos lugar a la carne.
Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, desafortunadamente, no todas las personas exclaman de la manera que exclamaba el apóstol Pablo. Porque hay personas, o la mayoría, hermanos, disfrutan de la carne y le dan rienda suelta al pecado. Ahora la pregunta es, y el apóstol Pablo, aquí es cuando el apóstol Pablo comienza, en el versículo 5 dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, él exclama, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se sentía incómodo. ¿Cómo la persona se siente con la carne? Qué bueno sería, hermanos, que todos dijéramos, yo quisiera no tener este cuerpo de carne. Yo quisiera, a veces lo sentimos, pero no siempre. Y ahí es donde está el problema. A veces disfrutamos de la carne y es cuando se le da rienda suelta al pecado. O si no se le da rienda suelta, al menos caemos en alguna situación que no debemos de hacer. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está bien claro, hermano, aquí. Amén. Y aquí es donde el apóstol Pablo comienza a tratar o a enseñar la diferencia entre la persona que está en Cristo y la persona que no está en Cristo. La persona que está en Cristo va a tener una lucha contra la carne o el espíritu y la carne y el espíritu, y esa persona se va a sentir mal cuando comete pecado. Pero la persona que es de la carne piensa en las cosas de la carne y se siente a gusto con las cosas de la carne y no tiene ningún problema. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí es donde está el problema. Y aquí está la gran diferencia. El que piensa en las cosas de la carne y hace las cosas de la carne, dice, no hay vida. O sea que está rumbo a la condenación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, o vida y paz, vida eterna, vida en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, estas cosas, hermanos, están aquí en la Biblia, no son ideas mías, es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en este capítulo, quiere prevenir a estos hermanos que están en Roma, si los conocía personalmente o no los conocía, no lo sé. Los menciona por nombre a muchos de ellos y muchos de ellos eran salvos, pero el apóstol Pablo sabía que tal vez muchos de ellos no lo eran y quería que se dieran cuenta y que no se dejaran contaminar, los que son de Cristo, que no se dejaran contaminar, y aquellas personas que no eran de Cristo, que vinieran a ser de Cristo y que no se conformaran con una religión, que no se conformaran con estar en el grupo de los creyentes en Jesucristo, sino que verdaderamente vinieran a estar en Cristo Jesús, porque ahí es donde está la salvación. Estar en Cristo Jesús no es estar en la congregación, no es estar en el templo, no es reunirnos aquí con los demás. Es necesario estar en Cristo Jesús para tener la salvación y tener el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando, ¿no? Amén. Ahora, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 16, por favor, vamos al capítulo 16, a estos hermanos. Mas os ruego, hermanos, en el capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El apóstol Pablo quería prevenirles del engaño, protegerlos del engaño
y aún aquellas personas que están engañadas, que se aparten del engaño y que vengan en realidad a estar en Cristo Jesús. Dice, estas personas no sirven al Señor Jesucristo, y dice, y ustedes tengan cuidado con ellos, tengan mucho cuidado con ellos. Luego hace ver la diferencia entre el que está en Jesucristo y el que no lo está, para que podamos ver con claridad la diferencia entre un cristiano y un religioso. En Ezequiel 44:23, hermanos, el trabajo del pastor, dice el Señor aquí, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. El trabajo del pastor es enseñar a la iglesia y enseñarnos a nosotros mismos para que podamos ver la diferencia entre lo santo y lo profano. Dice, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, que hermano, mire, el pueblo de Israel había caído en tal ruina, en tal desgracia, que a lo profano le llamaban santo, y a lo santo profano. Y a veces eso sucede en las iglesias, hermano. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y el trabajo del pastor, no con su propia sabiduría ni con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios, enseñar a hacer la diferencia. El que está en Cristo y el que no está en Cristo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí. Dice el versículo 6, una vez más lo vuelvo a leer y lo repito, dice que el ocuparse de la carne es, ¿qué, hermanos? Muerte. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. El ocuparse de la carne es muerte. Muerte. ¿A qué muerte se está refiriendo? La muerte espiritual. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se acuerdan que en Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice que estas personas que están en la carne, que piensan en las cosas de la carne, que andan conforme a la carne, dice, son enemistad contra Dios. Pero hermano, yo puedo decir, bueno, pero yo soy cristiano. Y yo soy cristiano. Pues si para mí es más importante las cosas de la carne, tengo que preguntarme si realmente soy cristiano. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo a muchas personas que son cristianas esta epístola, pero debe de haber habido otras personas que no lo eran. Y el Espíritu Santo lo guió a escribir de esta manera para que pudieran discernir entre lo malo y lo bueno, lo santo y lo profano. Y les está haciendo ver que si la persona vive conforme a la carne, dice, no tiene el Espíritu Santo. Dice, versículo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él, no es de Él. Pero yo soy cristiano. Bueno, si vives de acuerdo a esta forma, o si yo vivo de acuerdo a la forma de la carne, que para mí es más importante lo carnal, lo de la carne, entonces tengo que preguntarme si realmente el Espíritu Santo está en mí. Si para mí es más importante la vanidad, si para mí es más importante el orgullo, si para mí es más importante las cosas de este mundo, tengo que preguntarme, tengo que detenerme. ¿Verdaderamente Cristo vive en mí? ¿Verdaderamente yo estoy en Cristo? Porque la persona que está en Cristo tiene el Espíritu Santo, ¿cierto o no es cierto? La persona que está en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. En otras palabras, para una persona que está en Cristo y que tiene el Espíritu Santo, está supuesto a darle más importancia a lo espiritual que a lo mundano. ¿Es cierto eso, hermanos? O sea, está supuesto esta persona a que para él, o para mí, o para usted, para quien sea,
Es más importante lo espiritual que lo carnal, que este mundo. Por eso el apóstol Pablo gemía y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, no es el que pone en nosotros la vanidad, ¿o sí es él? No. El Espíritu Santo no es el que pone en nosotros el orgullo, ¿o sí es él? No. ¿No, verdad que no? El Espíritu Santo no es el que pone en nosotros ese carácter explosivo, ¿o sí es él? No. ¿Verdad que no? No, no es él. El Espíritu Santo no es el que pone en nosotros la rebeldía. No. Claro que no. Así que el apóstol Pablo, hermanos, pone a esas personas a pensar para que puedan discernir, para que puedan saber quién es cristiano y quién no es cristiano. Vamos a decir que se reunían en casas, había grupitos pequeños en las casas. Al recibir esta carta, yo creo que muchos, ¿verdad?, dijeron, yo creo que aquel no es. Porque él sí quiere seguir viviendo en la pura carnalidad, en la carne. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 12. O sea, ¿qué le debemos a la carne? Nada. ¿Qué le debemos a este mundo? Nada. Todo se lo debemos a Cristo Jesús. Amén. Todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, los pone a pensar y les está aclarando si hay alguna práctica de estas, de ese tipo de vida, pues bueno, tienen que preguntarse si verdaderamente el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo yo puedo darme, hermanos, que el Espíritu Santo mora en mí cuando yo cometo un error o peco, que el Espíritu Santo me redarguye y me guía al arrepentimiento? Si yo estoy haciendo cosas, hermano, que son carnales, el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a guiar al arrepentimiento. Si yo le estoy fallando a Dios, el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a guiar al arrepentimiento. Pero si no es así, la persona tiene que darse cuenta de que el Espíritu Santo no está ahí. Y como dice aquí el versículo, dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él, no es de Cristo. En otras palabras, no está en Cristo. No está en Cristo esta persona. Tiene que darse cuenta de que la persona que vive pecando libremente sin ningún problema es porque no está en Cristo, no hay nada que le redarguya. Y es muy importante, hermanos, es muy importante asegurarnos de que realmente estamos en Cristo, porque de ahí depende dónde yo voy a pasar la eternidad. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? La palabra de Dios en el principio dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Pero luego el apóstol comienza a aclarar quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Espero que yo me haya explicado, hermano. Quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, hermano, estoy en un grave problema. Si yo me muero esta noche, o saliendo de aquí o aquí mismo, inmediatamente paso al infierno. Inmediatamente. Y la gente va a decir, ya está con el Señor. Y tan bueno que era. Y ya está con el Señor. Pero si no estoy en Cristo, muero y voy al infierno. Entonces tengo que asegurarme de que en realidad estoy en Cristo. ¿Cómo yo puedo saber que estoy en Cristo? Por el Espíritu Santo que me ha dado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona? Me redarguye de pecado y me hace ver
que aquellas cosas que no agradan a Dios no deben de agradarme a mí tampoco. Amén. No deben de agradarme a mí tampoco. Yo debo de ser enemigo de aquellas cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Y si no es así, hermanos, dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, estamos ahí, hermano, capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues el Espíritu Santo, hermanos, guía a sus hijos para que no hagamos lo que a la carne le gusta. Y si lo hacemos, Él se encarga de disciplinarnos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias a Dios, hermanos, por Jesucristo, y gracias a Dios por su palabra. Y aunque son palabras un poco fuertes, duras, pero es para el bien de nosotros. La persona que no está en Cristo y escucha esta palabra y dice, yo quiero estar en Cristo, Dios le va a escuchar, Dios va a tener misericordia, Dios le va a atraer, el Espíritu Santo le va a guiar para que venga a estar en Cristo. Jesucristo es la puerta, dijo, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare, dijo el Señor Jesucristo. Entrar en Cristo, entrar por Cristo para estar en Cristo. Cristo es la puerta para venir a estar en Cristo. Y Él da una vida cambiada, diferente. Que Dios les bendiga, hermano. Padre, gracias le damos por su amor, por su misericordia, por su palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Bendiga esta palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Y gracias por cada hermano, cada hermana que hoy en esta mañana están aquí en este lugar. Gracias.